Entonces vamos a dar inicio a la clase. Hola, buenas tardes. Y vamos a seguir con el módulo, ¿cierto? Que estábamos viendo de escrituración. Y quedamos en el testamento. Lo que tenía pensado yo es que viéramos, el martes viéramos la mayoría de los ejemplos porque son escritura, ¿ya? Son formatos. Entonces, lo que va a entrar en la prueba no van a ser los formatos, va a ser la parte teórica, Ya. ¿ya? Así que los formatos los vamos a ver el martes. A mí me interesa ver la parte teórica porque eso va a ser lo que va a entrar en la prueba. Y ahí no va a estar difícil porque la mayoría de las materias las manejan ustedes por la han pasado. ¿Ya? Así que lo que es, por ejemplo, el El formato de testamento testamento lo lo vamos a ver vamos el a, martes. Sí, lo lo vamos a vamos a ver saltar. el martes, claro, lo vamos a ver el martes y todo, si tienen alguna duda, porque ustedes igual van a tener estos formatos. ¿Ya? Y Vamos a ver la unidad 2 de la transmisión de causa. ¿Eso vamos? vamos a seguir, después del testamento viene, claro, tramitación de causa, que es la demanda. Ya. ¿Ya? La demanda, las formas de la demanda, cómo se provee una demanda, el emplazamiento, que el emplazamiento lo vimos nosotros en la notificación. ¿Ya? El emplazamiento es el plazo que se le da para que pueda hacer efectivo, ¿cierto?, sus derechos, en este caso el demandado, y para contestar la demanda. ¿Ya? Es el término de emplazamiento. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la demanda. ¿Ya? La demanda está en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, que dice que todo juicio ordinario comenzará por una demanda del actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de este libro. ¿Se acuerdan que habíamos visto nosotros cómo en el juicio ordinario, cómo se comenzaba con el juicio ordinario? No sé si recuerdan algo. ¿Cómo se comienza, por Una ejemplo? demanda, una querella. Ya. Un juicio ordinario comienza con una demanda o puede ser con una medida prejudicial. En el área penal, ¿cierto? Cuando nosotros vimos en todo lo que es relacionado con penal, ahí se comienza por una denuncia o por una querella, ¿ya? Pero en el área civil, en materia civil, comenzamos por una demanda o por una medida prejudicial, ¿ya? Y en Así familia se, también es con una demanda. claro, y en familia también es con una demanda, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Dice, entonces el juicio comenzará con dos vías, una medida prejudicial, como habíamos dicho anteriormente, y una demanda. La ley no define la demanda, pero podemos indicar que la demanda es entonces la forma o manera de ejercitar la acción en el juicio. Y esta, la de reclamar judicialmente el derecho controvertido. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Como habíamos visto, dentro del juicio ejecutivo, si se empezaba, o sea, del juicio ordinario, ya se comienza por una demanda y ahí, ¿cierto? Ahí yo le había explicado que hay 4 etapas. Ya está la etapa de discusión, eh, ya después está la etapa de conciliación, que se puede llamar a las partes, ¿cierto? A conciliación, la etapa de prueba y la etapa de fallo. ¿Ya? Y dentro de la etapa de discusión, ya ahí yo tenía el plazo, ¿cierto? El tiempo que tengo del emplazamiento, que es el plazo que yo tengo para contestar la demanda, ¿ya? Y dependiendo en el territorio jurisdiccional que yo me encuentre, es el plazo que me dan para responder esta demanda, ¿ya? A eso se refiere cuando hablamos de demanda, porque yo tengo un plazo, ¿cierto?, para contestar esta demanda. ¿Ya? Que generalmente son dentro del territorio jurisdiccional 18 días y fuera del territorio jurisdiccional 18 días más tabla de emplazamiento, que es una tabla que pone el Poder Judicial, que yo tengo para responder la demanda, ¿ya? Pero en el juicio ordinario, porque dependiendo de los juicios que se lleven, va a ser el plazo que yo tengo para esto, ¿ya? Después dice, forma y contenido de la demanda. Desde el momento en que la demanda
como acto inicial del juicio, es un verdadero escrito, debe ajustarse a las determinadas formalidades de su otorgamiento y presentación, para que así produzca efectos legales deseados por el actor. Estas formalidades son dobles, a saber, las generales de todo escrito y las especiales propiamente tales. Ya dentro de la demanda, yo tengo requisitos que son propios de la demanda, que son del artículo 254, ¿ya? Y tengo también requisitos que tienen que llevarlo todo escrito. Por ejemplo, los requisitos de la demanda del 254 tienen que decir, en este caso, por ejemplo, el tribunal en el cual se entabla esta demanda, ¿ya? Individualizar, ¿cierto? Individualización del demandante, nombre, domicilio, oficio o profesión, individualizar al demandado, ya también con lo mismo, el nombre, el domicilio, la dirección, oficio, profesión, y las pretensiones que yo tengo, tanto los hechos como el derecho, ¿ya? Y dentro de la demanda, por ejemplo, si nosotros hacemos la demanda, va una parte que son los hechos, que yo cuento la historia, ¿ya? Yo cuento la historia, resulta, por ejemplo, en una demanda ya de familia, resulta que yo conocí, por ejemplo, ya a un ejemplo, Fernando, estuvimos tanto tiempo juntos, de esa relación nació un hijo, y ahí cuentan como todos los hechos, ¿ya? Y dentro de los hechos, yo tengo que basarme después en el derecho, de acuerdo a lo que estoy pidiendo yo, ¿ya? Por ejemplo, ya dentro de los hechos yo puedo decir, yo siempre me dediqué al cuidado de los hijos, de la familia, ya, y por tanto puedo, necesito compensación económica por todo el tiempo que yo estuve ahí, ya, y que no ejercí como profesional, ya, a eso se refiere generalmente, ya, cuando hablas de los hechos, que yo cuento la historia y me baso en el derecho, ya, dependiendo de los artículos. Profe, ¿eso todavía está, eso? Desde que, porque ahora las mujeres por sí trabajan igual tienen ingresos a veces de dinero y cosas así, entonces el hombre puede alegar, claro, capaz no tiene cuarto medio como para trabajar en algo formal, pero sí ella en este tiempo igual ha trabajado esporádicamente, una cosa Sí. así. Sí, mira, lo que pasa es que igual se puede apelar al tema que a lo mejor no se desarrolló completamente como profesional porque igual se tuvo que dedicar a los hijos, ¿ya? Ah, Porque ya, a veces no es cierto que las mujeres buscan trabajo a lo mejor en cierto horario, ¿por qué? Porque tienen que claro, ir a buscar a los niños al colegio, porque tienen que ir a claro, reunión, porque hay que ayudarle a hacer las tareas, ¿ya? Entonces, también uno puede apelar al tema que no se desarrolló completamente como profesional. ya. ¿Ya? O a lo mejor, no sé, si cuando los hijos están muy pequeños, esperó que el hijo tuviera a lo mejor 4 años y el niño fue al colegio y ahí pudo trabajar esta mujer. Entonces se tienen que ver todos esos factores. ¿Ya? ¿Quién Ya, es el apoderado, por ejemplo? Para yo justificar eso, voy a ver quién era el apoderado del niño en el colegio. No, la mamá era la apoderada del niño en el colegio. El niño, por ejemplo, está en algún tratamiento. ¿Quién lo llevaba a ese tratamiento? La mamá también lo llevaba. ¿Ya? ¿Cuál era su tiempo de trabajo? No, trabajaba como part-time. ¿Ya? ya. Entonces igual se puede pedir compensación económica. Ah, ya. Sí, Pero tiene que estar casada. sí, tiene que estar casada. ¿Ya? Entonces Ya, habíamos dicho, ¿cierto?, que la forma y el contenido de la demanda, hay requisitos que son del 254 del Código de Procedimiento Civil, que son todos los requisitos que tiene que cumplir la demanda y también todos los requisitos que tiene que tener todo escrito. Ya ahí en los requisitos que tiene que tener todo escrito, ¿cierto? Tiene que haber una suma, una presuma, patrocinio y poder, y la demanda tiene que ingresarse en este caso al Poder Judicial, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo voy a un juicio, ¿cierto? Voy a representar, por ejemplo, ya a Alicia, ¿ya? Y la Alicia no hacemos un mandato que para poderla representar a ella, yo no la puedo representar a ella. Entonces, todo eso se sube al Poder Judicial. Si yo puedo presentar la mejor demanda que quiera, pero si yo no subo ese mandato, la demanda se tiene por no presentada. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante el tema del mandato.
Ya, formalidades generales. A todo escrito, la demanda deberá presentarse en un papel por conducto del secretario respectivo y encabezado con una suma que indique su contenido, artículo 30 del CPC, acompañada de tantas copias cuantas sean las partes a quienes se haya por notificar. Por último, en atención que la demanda es la primera presentación que se hace el acto. Debe contener la constitución de un procurador o mandatario judicial habilitado y designación del abogado patrocinante también habilitado. Ya entonces la persona que va a representar, ¿cierto? Tiene que ser el abogado y tiene que ser a través de un mandato. Ya, como les decía yo, si no hay un mandato, esta demanda se tiene por no presentada. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Sigue el trámite de si el tribunal acepta esta demanda, dice traslado. Emite una resolución que significa traslado, ¿ya? Y ahí también lo importante, también es muy importante, si uno dentro de la demanda, ya también es la notificación. ¿Se acuerdan que vimos los tipos de notificaciones que había? Profe, una consulta, ¿los mandatos son para todas las áreas, civiles, familia, penal, o solamente para la parte penal? Porque en No, familia, mandato, ¿eh? no Porque en familia en todas las cuando uno va a áreas, hacer Ah, ya, ya, ya. en todas las áreas, Mm. ¿ya? En toda el área, porque o si no, no, por ejemplo, yo no me puedo presentar al tribunal y decir, ya buenas tardes, vengo a representar a tal persona. No, la ley exige ya que uno tenga un mandato para poder representar a esta persona. Si Pero no, eso no yo Sí, lo pues creo puede. toda que la es área más sí para debe la... existir el mandato. Pero ¿Cómo? para el área penal, En porque toda el la área área debe existir un mandato, pues. Sí, pero eso no es cuando está por corporación jurídica, porque ahí la atiende el practicante que el esté. abogado, claro, que cuando es familia te atiende el abogado de la corporación, entonces no te hace firmar un mandato, pero cuando el área como penal Lo que parece que pasa es que, no, sí, en todas las áreas, cuando tú, por ejemplo, si ustedes van a hacer cualquier trámite, cualquier gestión, ¿ya? Y si el tema demanda, tiene que ser con un mandato. Lo que pasa es que ahí lo hacen de otra forma cuando se hace a través ¿cómo se llama? De la corporación, ¿ya? Ahí uno puede presentar la fotocopia de la persona y ahí se acepta de esa forma, la acepta el tribunal, ¿ya? Pero la ley dice que tiene que ser a través del mandato. Y hoy en día, ojo, que también te hacen una videollamada ahora del tribunal o cuando tú entregas un mandato, porque a mí me pasó eso, Ya, porque tengo una abogada en Santiago y yo estoy en Viña. ya, Entonces, para verificar que realmente era yo, había que mostrar el carnet de identidad como una videoconferencia, eso. sí, 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 eso se hace Y así, ahí el juez vio que sí realmente era la persona que dio el mandato. claro. Así que Sí, están como hoy incluso, en día más, la tecnología está más sí, avanzada en ese sí, sentido también. Ya el papel como que no claro. está mucho funcionando. Claro, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, si yo hago un trámite particular, ya, y yo tengo que responder una demanda, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que subirla al Poder Judicial. Entonces, al Poder Judicial hay que subir el mandato y hay que subir la demanda, ¿ya? ¿Me entiendes? Porque si no, no tengo como la representación de esa persona, yo no puedo ir y representar a esa persona. La persona tiene que dar, Quedaría sin efecto. claro, Mm. ¿ya? Pero y y hay un Incluso ejemplo si más no se simple, presenta, y hay un ejemplo más simple que ahora, digamos, si uno quiere representar, independiente que sea para algo de abogado, si uno le hace un trámite bancario para un adulto mayor, claro. le tiene que hacer un poder simple, también se tiene Sí, que ir con un también tiene que mandato, hacer un poder simple, revisarlo, claro. y poder simple o poder notarial para que lo puedan Sí, autorizar. sí. porque, ¿sabe por qué le Pero pregunto? Porque generalmente va cuando, con una fotocopia de carnet también. Es que, claro, dependiendo del lugar, por ejemplo, para pedir uno, si hace solicitudes y para hacer ciertos trámites, por ejemplo, en el servicio de puesto interno, en varias instituciones, piden un poder simple. ¿por qué le ¿Ya? pregunto, profe? Porque cuando yo Mm, hice la demanda de familia por pensión, ¿ya?
eh, yo fui a la mediación. Fui a la corporación ¿Ya? y me mandaron a la mediación y bueno, me preguntaron los datos de él y todo, pero no me hicieron firmar ningún mandato ni Lo que nada. pasa es que lo hiciste por la Y de ahí, corporación, ese es el tema. claro, y de Y ahí, la bueno, fuimos a mediación. corporación, claro, por la corporación uno puede pedir esa autorización, ¿ya? Que puede Mm, ser con la fotocopia del carnet, ¿ya? Pero ya, si yo como particular, por ejemplo, en el tema de asesoría y eso, sí o sí tienen que ir con mandato. Y cuando uno la mm. sube al Poder Judicial también tiene que ir el Claro, si, mandato y la si iba copia de la frustrado, yo creo demanda. que ahí sí. Claro, si iba frustrado, ahí uno va a juicio y ahí yo creo que Ah, piden claro, todo. pues sí, por lo otro, claro, el tema de la mediación es uno. Por ejemplo, si Claro, tú el te primer vas a paso. mediación y llegan a acuerdo, ahí no tienen que hacer mandato ni nada, porque es como una instancia antes de llegar al juicio, pues. Ya si se Claro. van a juicio, ahí ya tendrías que tener un mandato, pero en sí en la mediación no, porque se llega a un acuerdo. Acuérdense Y que ento- también vimos cuando el tribunal llama a conciliación o los equivalentes jurisdiccionales, ¿cierto? claro, igual en todo caso, igual ¿cómo se llama? La funcionaria ese día igual me dijo que esto quedaba registrado igual en el Tribunal de Familia, bueno, en Valparaíso, el Tribunal de Familia, igual, pero no iba a ejercerse porque yo había quedado de acuerdo con el papá. Claro, Entonces, lo pero hicieron igual en ellos quedaban mediación, no como, llegaron a juicio, po. claro, pero quedamos con Sí, el que ellos quedan igual en conocimiento sí, de sí, que, porque por ejemplo hay dos vías, pues a lo mejor podría haber tomado la vía de, si no llegaban a acuerdo de mediación, ya dos mediaciones claro, frustradas, se van a juicio, ¿ya? Y claro, ahí, si tú hubieras buscado una asesoría a lo mejor particular, sí o sí vaya a tener que hacer mandato porque ningún abogado va a representar a alguien sin mandato. Pero a lo mejor, ya, si era por la corporación, claro. se podía hacer con la fotocopia del carnet, que a veces la acepta el tribunal y a veces no, tiene que ser con mandato. Ah, ya, ya, ya. Ya ¿Ya? entendí. Ya, sigamos entonces. Entonces, las formalidades generales, todo escrito de la... Ah, sí, eso ya lo leí ya. Sí, Formalidades especiales, dice la designación del tribunal en el cual se habla, esa es la que estaba leyendo, o sea, la que estaba explicando yo del artículo 254 del CPC. Ya, nombre, domicilio, profesión, oficio del demandante y de las personas que lo representan y la naturaleza de la representación. Nombre, domicilio y profesión del demandado. Exposición clara de los hechos y fundamentados en el derecho que se apoya. La enunciación precisa y clara consigna en conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Documentos que acompañan la demanda. Los documentos acompañados en la demanda se adjuntarán a ella dependiendo de la naturaleza que se trate. Por ejemplo, si el demandado por rebaja de alimentos en materia de familia, debo acompañar el certificado de nacimiento del niño que acredite que soy el padre y todos los antecedentes que acrediten mi situación cambio cambio como por ejemplo liquidaciones de sueldo, nacimiento de otro hijo. En el caso de divorcio debo acompañar el certificado de matrimonio y que acredite que estoy casado. Artículo 255 del CPC. Los documentos acompañados a la demanda deberán impugnarse dentro del término del emplazamiento, cualquiera sea la naturaleza. Entonces acá dice, cierto, si yo voy a pedir, si el padre va a pedir una rebaja de pensión de alimento, ¿qué tiene que hacer? ¿Ya? Tiene que acompañar primeramente el certificado de nacimiento del hijo para saber que ese es su hijo, ¿cierto? Y presentar las liquidaciones de sueldo, ¿cierto? Ya, que de acuerdo al sueldo podría decir que puede decir que no le alcanza para pagar a lo mejor lo que está pagando. A lo mejor tenía antes otro trabajo, ganaba más dinero y ahora no tiene el mismo sueldo. Podría apelar a eso. ¿Ya? y eso, y aunque estén sin trabajo, igual tienen que pagar, aunque sea un Igual, poco, claro. el Sí, mínimo, pero sí, igual le ponen un sí, porcentaje. A mí me sí, pasó por eso. sí. Sí. O sea, ¿Ya? no se salvan por no estar sin pega. No, pues tienen que pagar igual. Y a lo más pueden pedir una rebaja y presentar las liquidaciones, ¿cierto? Como para justificar que tiene menos ingresos, pero sí o sí tiene que pagar igual la pensión de alimentos.
Ya, modificación de la demanda antes de notificar la demanda, una vez notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación, el actor en la réplica del escrito para modificar, pero sin alterar las que sean objeto principal del pleito. Después de la notificación de la demanda en cualquier estado del juicio de la demanda, ¿ya? Aquí salen casos cómo se puede modificar la demanda, ¿ya? Porque tenemos dentro de la demanda, ¿cierto? La réplica, la dúplica, que ahí, por ejemplo, en el caso que contesta el demandado, ya puede modificar esta demanda, a lo mejor aumentar información ya, o disminuir información, pero no como alterando en este caso el punto central de la demanda, ¿ya? No se puede alterar el objeto principal de la demanda, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, la demanda sea de visitas, ¿cierto? Por los hijos, ¿ya? Que sea por los hijos, no, después yo no puedo poner en la demanda, no sé, vamos a ver el tema de compensación económica, ¿ya? No se puede alterar como el objeto principal de la demanda, ¿ya? Si yo estoy demandando por tal cosa, después no puedo cambiar y poner otra. No, ¿Ya? ¿cómo se llama? Si demanda por visita, no puede decir, no, ¿sabe que después no quiero ver al niño? Una cosa así, ¿o no? Claro, o cambiar, como Y si decía no yo, tiene, y si ¿cierto? no tiene visita, ¿él puede pedir demandar por visita? Sí, puede pedir, Si no tiene visita. Ah, ya. sí. Disculpe, buenas noches. ¿Por qué página van, Buenas noches. profesora? ¿Cómo están? Buenas tardes, Iraida. ¿Es la 16? Modificación de la demanda. Ahí estamos. ¿En qué página es eso, será? 16 16. o Ok, 14. Yo tengo Sí. 16. Yo 16 igual. la demanda. Ok, Sí. listo, ya que Ya. estoy. Ya, dice acá después las sanciones al incumplimiento de estos requisitos. Dice, la demanda si no cumple con los requisitos comunes a todo escrito, no se está en la presencia de un escrito judicial y el tribunal puede ordenar que se cumpla con estos requisitos y en el caso contrario puede no darle curso, ¿ya? Entonces se tiene que cumplir, ¿cierto?, con los requisitos, o si no, no se le da curso a la demanda, incumpliendo con los requisitos del artículo 254, que le había dicho yo. Si alguien tiene el CPC, puede leer el 254, no sé si alguien anda con el Código de Procedimiento Civil, que ahí salen los requisitos de la demanda, lo que habíamos dicho. Y la infracción está en el numerales número 1, 2 y 3. El tribunal puede de oficio no admitir a tramitación la demanda. Infracción del número 4, interposición, excepción dilatoria, ineptitud de libelo. Si se incumple con los requisitos de la ley 18.120, sanciones ante la falta de patrocinio, mandato judicial. Era lo que le estaba diciendo yo, ¿cierto? Uno de los requisitos, ya que se sanciona el patrocinio y poder, ¿cierto? El mandato que se tiene que hacer para yo representar a esta persona, ¿ya? Y como les decía, si no se presenta, el mandato se tiene como no presentada la demanda, ¿ya? Porque sale en la ley. ¿Cómo se provee la demanda? Se provee con una resolución de mero trámite que tiene como objetivo, ¿cierto? Como objeto dar curso progresivo a los autos, que es el traslado. ¿Ya? Una vez que se presenta la demanda, ¿cierto? El tribunal dice traslado. ¿Ya? Debe contener las siguientes enunciaciones. Lugar y fecha exacta a lo principal por interpuesta la demanda, traslado o simple traslado. El traslado es la comunicación que se da a una de las partes litigantes de las pretensiones o escritos de la otra parte para que sea oída y exponga lo conveniente a sus intereses. El demás otro sí es de proveerán como corresponda. Firma del juez y del secretario. Proveerán. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ya se llama cuando se provee la demanda, ¿cierto? Uno presenta la demanda y el tribunal dice traslado, ¿ya? A la otra parte. O sea que aceptó la demanda.
Y el emplazamiento, como habíamos visto también, el emplazamiento está relacionado con la notificación, ¿ya? Es una notificación a la cual se le agrega la orden de que el demandado comparezca al tribunal a causa de que hay una demanda interpuesta en su contra o de que se ha deducido un recurso legal. Consta de 2 elementos. Notificación hecha en forma legal, porque la notificación tiene que ser hecha en forma legal, ya de acuerdo a los tipos de notificaciones que nosotros vimos, ¿ya? Y el transcurso del término que la ley señala al demandado para que comparezca al tribunal, ¿ya? Y para que responda a la demanda también. Ese en caso se da, se notifica, ¿cierto? Y una vez que se notifica, se le informa el plazo que tiene esta persona para contestar la demanda y si contesta la demanda, porque el demandado puede, las actitudes que tiene un demandado pueden ser, por ejemplo, si le llega una demanda, puede allanarse, puede no hacer nada, puede contestar esta demanda, puede poner excepciones, ya sean dilatorias o perentorias. ¿Ya? Esas son las actitudes que puede tomar una persona que la demanda, ¿ya? Puede decir, ya, sí, acepto lo que me están diciendo, me allano, no contesto, ¿ya? O puede decir, ya voy a colocar las excepciones dilatorias o perentorias, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, dentro de las excepciones dilatorias, puede ser ineptitud de libelo, ¿ya? O puede ser incompetencia del tribunal. Ineptitud de libelo es cuando no se entiende la demanda. Ya hay incompetencia del tribunal, es que el tribunal no está dentro de la jurisdicción que corresponde. Ya, entonces, ya, la notificación de la demanda, como generalmente en la primera gestión recaída en el juicio, debe notificarse personalmente. ¿Se acuerda que vimos las notificaciones? Que la primera tenía que ser personal, después seguía la persona subsidiaria, después por cédula, después por estado diario, por aviso. ¿Se acuerdan de esa materia o no? Sí. Sí, porque tuvieron buenas notas, sí. Yo pienso que se acuerdan. ¿Ya? El actor se le notifica por el estado diario, además debe notificarse en forma legal o si no es sanción de nulidad. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, al demandado sí o sí tiene que ser la primera resolución en forma personal, ya la persona a la que se está demandando, y en el caso del demandante, ya a él esa resolución sale por el estado diario, porque él ya sabe, entonces va a salir por el estado diario. Pero la persona que no sabe de esta demanda tiene que ser personal, la primera. ¿Ya? Después sigue el término del emplazamiento. ¿Quién me quiere acompañar con la lectura? Yo la voy a ayudar. Ya. Yo le ayudo, profe. Vamos a ver. Término de emplazamiento. Término para el demandado que es notificado dentro de la comuna en que funciona el tribunal. Artículo 258, 15 días. Término para el demandado que es notificado fuera de la comuna, pero dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, 15 días más 3. Estos plazos son legales, fatales, comunes y discontinuos. Después Chile. Esos plazos que están acá, esos plazos ahora no corren porque ahora son 18 días. En el primero son 18 días y en el segundo son 18 días más 3, que es 18 más tablas de emplazamiento porque estas fechas cambiaron. Hay que 18 días. Y cambiar ya. Sí, esta hay que actualizarla porque esto... 18 días más 3. Claro, 18 días es dentro del término, o sea, dentro del territorio. Del territorio jurisdiccional, ¿cierto? Donde se encuentra el tribunal. Ahí son 18 días. Y 18 días más tabla de emplazamiento es donde tiene asiento el tribunal, ¿ya? Ahí son 18 días más tabla. Más tabla de emplazamiento. Ya uno está dentro del territorio jurisdiccional 18 días y fuera del territorio jurisdiccional 18 más 3 tablas. Más 3 días que es la tabla, que se dice más tabla de emplazamiento. Ok. ¿Por qué más 3, profe? 18 más 3, ¿por qué no 18? No, porque lo que pasa es que eso está explicando. Por ejemplo, si tú, ¿de dónde eres tú?
De Viña. ya de Viña, ¿ya? Si a ti te demandan en Viña, son 18 días, ¿ya? Pero si ese es tu territorio jurisdiccional, ¿ya? Pero si tú Ya. estás fuera del territorio jurisdiccional o fuera de la República, ya, por ejemplo, un ejemplo, estás en San Antonio, ¿ya? Se dan los 18 días más tabla de emplazamiento, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, dentro de esa tabla de emplazamiento, según donde tú te encuentres, van a ser los días que tú vas a tener. ¿Ya? Por Ah, ya ejemplo, entendí. si tú estás Ya. ahí, si la demanda te la hicieron y Sí. tú quieres contestarla, suponte en San Antonio, te pueden dar, no sé, 4 días o 5 días, y esa es la tabla de emplazamiento. Ujú. Ah, ya. Ya entendí. Sí. Ya. Ok. Ya. Término para el demandado que es notificado fuera del territorio jurisdiccional del tribunal o fuera de la República. Artículo 259, 18 días más tabla de emplazamiento, tabla que es conformada cada 5 años por la Corte Suprema, Es, me imagino, ¿sí? Por Sí, la por la Corte CS Corte Suprema. Suprema. Sí, cada 5 Ok. años se Cada hacen esas 5 tablas de años emplazamiento. Sí, la van actualizando, me imagino. claro. Ok. Pluralidad de partes. Artículo 260. Pluralidad de demandados, sea que obren conjunta o separadamente, el término correrá para todos a la vez y se contará desde que expire el último término parcial que corresponda a los notificados. En los casos en que proceda la pluralidad de demandantes, de acuerdo al artículo 18, el plazo para contestar la demanda se aumentará en un solo día por cada 3 demandantes, sobre 10 que existan en el proceso, plazo adicional que no podrá exceder de 30 días. Ya. Mm, Entonces, en el caso de acá de la pluralidad de las partes, cuando hay muchas personas demandadas, el plazo va a correr desde la última persona que se notificó. Y cuando son, por ejemplo, más de 10, existan más de 10 personas que se tienen que notificar en el proceso, ujú, se le aumentará un día por cada 3 demandados, por ¿ya? cada Pero 3 estos días demandados. que se aumentan no pueden exceder a De 30 los días. 30, exactamente. Claro. Ujú, sí, está bien. Efectos del emplazamiento. Queda trabada válidamente la relación jurídica procesal. La relación procesal, una vez formada, determina el tribunal que tendrá el derecho y deber exclusivo de dictar pronunciamiento en la controversia y a las partes a quienes ese pronunciamiento será obligatorio. La notificación de la demanda crea para el demandado la obligación de comparecer ante el juez y defenderse. Ya. Entonces acá dice los efectos, ¿cierto?, que tiene el emplazamiento que traba válidamente la relación jurídica. O sea, Ujú. se notifica, una vez ya notificada, ¿cierto?, a las partes, ya aquí se forma esta relación jurídica, ¿ya? Y Ujú. en este caso la persona que está demandada, ¿cierto?, tiene un plazo y tiene un tiempo para responder al tribunal, responder ante el tribunal, ¿ya? Para defenderse, ¿cierto? Correcto, sí. Derecho de respuesta. Ok, entonces vendría actitudes del demandado frente de la demanda. Actitud negativa. El demandado no hace nada. Plazo fatal. El plazo se extingue por el solo transcurso del tiempo. Preclusión de sus facultades. El tribunal de oficio o a petición de parte deberá proveer lo que convenga para la prosecución del juicio sin necesidad de certificado previo. Efectos. Cuando dice sin necesidad de certificado previo, ¿a qué se refiere, profesora? A ver, dice el uso del tiempo. Ya, miren, les voy a hablar como todo en general. Ya. Acá habla, ¿cierto?, de las actitudes del demandado, ¿cierto? Y Cuando acá habla de una actitud negativa del demandado. negativa, exacto, no Claro, respondió a la entonces demanda. no Ujú, respondió la demanda y ahí, ¿qué pasó? Precluyó su derecho, ¿ya? Ahí correcto. precluye su derecho, ¿ya? Y el tribunal de oficio va a proveer, ¿cierto?, a través de un certificado que esta persona no se presentó, por ejemplo, al juicio. Tiene que dejar un respaldo. Ah, deja la evidencia. Ok. Sí, Entonces, estos son los efectos cuando el demandado no responde a la demanda.
Claro. Dice entonces, provoca de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley la preclusión de todas las facultades que no se ejercen dentro de los plazos fatales. Diferencia con rebeldía en segunda instancia. El demandado rebelde conserva el derecho de comparecer en cualquier momento a la instancia, pero con la limitación de aceptar todo lo obrado con anterioridad, salvo que formule incidente de nulidad por falta de emplazamiento. Contestación ficta de la demanda, no acepta lo dicho en la demanda. El actor deberá probar sus dichos. Entonces, acá dice que, por ejemplo, provoca pleno derecho por el solo ministerio de la ley, ¿cierto? La preclusión de todas sus facultades, que la preclusión es que ya ese derecho caducó, ¿ya? Que no se ejerzan dentro de los plazos fatales, ¿ya? Si no se ejercen, ¿cierto? Dentro de estos plazos, que los plazos que yo tengo para contestar la demanda, ¿ya? En este caso, este derecho precluyó. Entonces, acá dice que también el demandado rebelde ya conserva el derecho a comparecer en cualquier momento, en cualquier instancia, ¿ya? Y debe aceptar todo logrado anteriormente, salvo que formule un incidente de nulidad por falta de emplazamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, sí, la persona dice ya en el juicio ordinario, ¿cierto? Yo quiero defenderme y ya el juicio está adelantado, ya él tiene que aceptar todo lo que se ha hecho hasta ese momento que él se integró, ¿ya? Salvo que él haya dicho, salvo que él diga, no fui bien notificado, a mí me notificaron mal. Por ejemplo, yo vivía tenía, no sé, el domicilio en Antofagasta y resulta que me notificaron en otro lugar, por ejemplo, en Coquimbo, ¿ya? Y yo tengo como justificar que yo vivo en Coquimbo. Tengo un contrato de arriendo, que viví hace tanto tiempo en Coquimbo, ¿cierto? Entonces me notificaron mal, en la dirección que no correspondía, ¿ya? O puede Ahí ser también, profe, o también puede presentar una cosa así como que me notificaron, pero yo estaba trabajando, no sé, pues en las minas 14 días, entonces cuando tenía que presentarme no pude porque estaba trabajando. Una cosa claro que así. ahí te puedes excusar, pero por ejemplo, cuando no se te notifica bien en el domicilio, ahí se puede apelar a este caso que sale acá, cuando yo no soy bien notificada, ¿ya? Pero en este Ya. caso, por ejemplo, si él se encontraba, tenía la dirección en este domicilio, ¿cierto? Aunque estuviera trabajando, esa es la dirección que registraba y él sí vive ahí, Ya. ¿ya? Porque se acuerda cuando vimos está la notificación personal, ¿cierto? La notificación subsidiaria, ¿cierto? Iban, buscaban a esta persona, ya cuando no lo habían encontrado personalmente, iban a la dirección, tenían que hacerle 2 búsquedas en diferentes horarios, ¿se acuerdan? Sí. Diferentes días y Sí. diferentes horarios, Ujú. Sí. pero tenían que cumplir con el hecho de que no llegaran a su casa y le dijeran, ¿sabe qué? Esta persona vive acá. Ah, no vive, no la conozco, Mm. ¿ya? Ya. Esto se da como en el mismo caso, pues, se supone que la persona vive ahí, tiene el domicilio ahí y no tiene otra forma de justificar que no vivía ahí, que tenía otra dirección, otro domicilio, ¿ya? Entonces, por eso se usa el tema de la representación, por los mandatos, la representación, porque él no es necesario que se presente en un juicio, ¿ya? Se va a presentar la persona que lo está representando, ¿ya? Correcto. El abogado. Claro, el abogado se va a presentar por él. Entonces, por eso tiene que tener ese mandato. Ujú. Ok. ¿Ya? Actitud positiva. Allanamiento. Acto por el cual el demandado admite más que la exactitud de los hechos, la legitimidad de las pretensiones del actor. Artículo 313 del CPC, del Código de Procedimiento Civil. Ya, el allanamiento, ¿cierto? Es un acto por el cual el demandado, como había dicho yo, que va dentro de las actitudes, acepta lo hecho. ¿Ya? Eso es porque yo tengo diferentes formas
de actuar, ¿ya? Y dentro de la forma de actuar está el allanamiento, que digo, ya me demandan por tal cosa, sí, acepto las pretensiones que ustedes me están diciendo. Ya es una actitud positiva que tiene el demandado. Antes estábamos viendo la actitud negativa que tenía el demandado. Efectos. El tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva, una vez evacuado el traslado de la réplica. El allanamiento puede ser expreso cuando el demandado reconoce categóricamente los hechos y el derecho invocado en la demanda, o tácito, cuando el demandado, sin contestar la demanda, deposita la cosa y ejecuta el acto de que se le reclama. No se requiere capacidad especial fuera de la capacidad para actuar en juicio, y tratándose de apoderado, se necesita poder especial para poder aceptar la demanda. Artículo 7, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil. Solo se Eso, aplica a derechos renunciables. No se aplica respecto del Estado civil o derechos ajenos. ya, entonces, ¿cierto? En el artículo 7 del inciso 2 del CPC salen las personas las cuales se pueden constituir en mandato. Ahí sale específicamente. ¿Ya? Y esto solo se aplicarán a los derechos renunciables que no se aplican con respecto al Estado civil, ¿cierto? Y a los derechos ajenos. Exactamente. ¿Ya? Después sale cómo subir la demanda al Poder Judicial. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? Que si yo ahora hay que subir la demanda, ¿cierto?, al Poder Judicial. Se tiene que ingresar, ¿cierto?, Al a la portal. oficina virtual, claro, del Poder Judicial. Ustedes ponen www.pjud.cl, ingresan a la opción de todos los servicios, después ingresan con la clave única, ingreso la demanda y escrito, ¿ya? La pantalla se ingresa por todos los servicios. Esta pantalla también permite llegar hasta los ingresos y la demanda. En el caso de que ustedes tengan alguna demanda, ¿cierto? O quieran saber el estado en el cual se encuentra la demanda, si se han emitido alguna resolución, ¿cierto? Ahí lo pueden hacer a través del Poder Judicial con su clave única. No sé si alguno de ustedes ha revisado alguna demanda que tenga o sabía que se Sí, podía revisar así. sí, o sea, yo lo he hecho porque cuando hice todo esto y él, bueno, llegamos a la mediación y pasó que me pagó los 3 meses, después me dejó de pagar. ¿Ya? Entonces yo empecé a hacer el trámite para hacerle la retención de los bienes y todo, pero como él, yo igual hablé con un abogado y todo, y como él no tiene nada a su nombre, no tiene cuenta RU, no tiene nada, 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 justo nada, casa, nada, ¿Ya? entonces ni familia tampoco. Entonces pasó al otro que tuve que meterme otra vez al Poder Judicial a ver y a retenerle ya después por el asunto de la FP. Ah, ya. Entonces, ya ahora estoy haciéndolo por segunda vez porque ya me debe como 800, entonces me volví a meter y volví a hacer la retención, o sea, el primer paso. Empecé otra vez a hacer el primer paso y me han llegado de que él está igual puesto ¿cómo se llama? En el registro civil Ah, ¿cómo se llama? como Como deudor de deudor pensiones de de alimentos. alimentos, claro, y Sí, ya no sé, por la cuota que había puesto el tribunal, ya no es el número que habían puesto, sino subió, porque obvio que con la demora y el atraso, la mora y todo eso. claro. Entonces ahora estoy esperando que me llegue de nuevo, porque son 10, 15 días, pero nunca son 15 días, siempre se demora. Y después voy a hacer la retención por la FP nuevamente, si es que puedo hacerlo por segunda vez, porque creo que es por una sola vez nomás se puede hacer, pero yo estoy tratando de hacerlo 2 veces, si es que pasa. Claro, entonces ahora si quieren revisar alguna causa ya van a saber cómo ingresar, ¿cierto?, al Poder Judicial y lo pueden hacer Sí. con la clave única, ¿ya? No es Dije, difícil, ujú, es fácil. claro. Hay gente que Yo, igual no sabe, por yo me he ejemplo, metido a hay las veces causas que, y claro, Profe, pero tenemos que, si tenemos una causa a nombre de uno, si uno revisa una sí, causa a nombre de otra no, persona, necesita la no te clave de sale, la otra persona. claro. sí, Sí, ahí va a tener que ingresar, claro, con la clave de la otra persona que está consultando tu causa. Ya, y en el caso, por ejemplo, hay causas reservadas que son por los temas cuando son menores de edad, ahí no pueden ingresar.
Claro. ¿Ya? Ya, entonces después elige la competencia del tribunal, incorpora los datos del demandante o el del demandado. Para subir la demanda debe ser subida con la firma del abogado y posteriormente deriva al mandante o al demandante o al demandado. Se hace a través de la misma plataforma en la opción de firmar, ¿ya? Cuando se tiene firma electrónica también, ¿ya? Y ahí después siguen los pasos, que aquí describe todos los pasos que hay una foto, ¿cierto? Que sale a la oficina virtual, donde tienen que ingresar, y eso, ¿ya? Después sale un procedimiento, que es un procedimiento sumario, que es un poco más breve que el procedimiento ordinario, porque el procedimiento ordinario era de aplicación general, ¿cierto? Y supletoria, y era de lato conocimiento, que significaba que era un proceso largo, ¿ya? Entonces aquí no vamos a ver esta demanda, la vamos a ver la otra semana. El Ya, pero aquí sumario lo sale vamos, todo en vamos a específico. pasar. Sí, Vamos a sí, pasar eso el lo vamos a sumario. pasar, sí, lo vamos a pasar. Ya, A la página porque, 24. claro, ya contenido de la contestación, excepciones Conducción de demanda. perentorias. Sí. Ya, y después sigue si el demandado no contradice los hechos. No, ¿Y a ¿qué quién título quiere es? leer? ¿Dónde ¿Esa es es la eso? esa es la contestación de la demanda? ¿Es el título? Contestación ficta de la demanda. Sí, ahí vamos. Sí, ya. Vamos a Ahí ver la voy. Ya, contestación ficta de la demanda. ya estoy enchufada, ya me enchufé. Ya. ¿Quién quiere leer la contestación ficta? ¿La Oye, leo el yo? turco no le dio nada. ¿Ya? No, está en silencio, pero Está ingresó calladito. porque lo vi. ¿Qué le está yendo mal en los votos? ¿Que está tan callado? Sí, ¿qué le pasó? Ya, contestación ficta de la demanda. Rebeldía de la parte demandada, preclusión de sus facultades por el solo ministerio de la ley, efecto, da por evacuado el trámite de la contestación. No hay allanamiento a la demanda. Los trámites en que deba intervenir el demandado rebelde se deberán declarar extinguidos en cada ocasión por el tribunal de oficio o a petición de parte, lo que corresponda para dar curso a los autos. Ya, entonces, en este caso aquí se llama contestación como ficta de la demanda. Ya, cuando el demandado no hace nada. ¿Ya? Está en rebeldía, ¿cierto?, de la parte demandada. Aquí la preclusión significa que ya caducaron sus derechos, sus facultades por el solo ministerio de la ley, ¿cierto? Porque él tiene un plazo para responder, ya dentro del término del emplazamiento, ¿cierto? Así que si no contesta, precluyen sus derechos, ¿ya? Da por evacuado el trámite de la contestación, no hay allanamiento de la demanda, ¿ya? Porque en este caso el allanamiento, cuando se allana la parte, ¿cierto? Que es cuando acepta los hechos, ¿ya? Y aquí la rebeldía es cuando no contesta, no hace nada, ¿ya? Entonces se entiende que es con una contestación como ficta. A eso se refiere, ¿ya? En el caso de que el demandado dice no contradice los hechos, reconoce los hechos, pero desconozca el derecho, le atribuye una significación jurídica distinta, ¿ya? Aquí se da en el caso, ¿cierto?, que él reconoce, ¿cierto?, lo hecho, porque acuérdense que le había dicho que dentro de la demanda uno tenía que poner los hechos, la situación que había ocurrido como una historia de lo que pasó, ¿cierto? Y después yo me fundamento en el derecho, ¿ya? Y aquí dice que en este caso el demandado reconoce los hechos, pero desconoce el derecho, ¿ya? Ahí se le atribuye una significación distinta, ¿ya? El tribunal mandará a citar a las partes a oír sentencia una vez evacuado el trámite de la réplica. ¿Ya? ¿Quién quiere leer lo escrito? Profe, disculpe una consulta. ¿Qué significa ultra petita? Ultra petita porque está extra petita. Ultra petita es cuando uno pide más de lo que corresponde, como que yo Ah, ya, exagero. ya. Ok, ok. Hago una petición que
es como muy Va a presentar alta una de demanda, acuerdo una cosa así. a los antecedentes que se dan, ¿cierto? A la información que yo di, a los antecedentes que se recopilaron, estoy pidiendo más o estoy pidiendo menos. Ya. En este caso, el juez puede aceptar la petición o rechazarla y puede decir que no, que exagera en la petición que está pidiendo. Ya, ya, ya. ¿Ya? Ya. ¿Quién quiere seguir con lo escrito? Yo los leo. Ya. Buenas Ay, tardes. Felipe, buenas tardes. Ay, Felipe, te extrañaba, Felipe. ¿Está resfriado, Los, Felipe? sí, pero no estoy con la alergia primaveral. Ajá. Ay, Ay, no, está cambiando la voz. Sí, soy un puber todavía. Ah, Ajá. un puber. Oh, Ya. Los escritos son documentos que se presentan en cualquier tribunal para realizar peticiones al juez. Cuando hablamos de cualquier tribunal, nos referimos al tribunal que está conociendo nuestra causa. Lo estoy leyendo tal cual como dice acá, pero es sí. conociendo. Estado diario. Listado de las resoluciones que se dictaron en un determinado día en el tribunal y que se publica en la secretaría de este o en un lugar visible. La base de los escritos son peticiones que las partes hacen al juez en cualquier etapa del juicio para dar movimientos a la causa o bien son peticiones para corregir errores u omisiones en los escritos o demandas presentados para dar movimientos a las causas. Estas se ven a través del estado diario que emite el tribunal. ¿Va a ser una acotación, profesora? No, aquí sale un ejemplo. Ah, ya. Continúo. Por ejemplo, en una causa de alimentos se presentó una demanda la cual llevaba omisiones en cuanto a la individualización de la parte demandante. No obstante, el tribunal solicite se aclare. Dicha omisión se toma conocimiento de las solicitudes y movimientos en las causas a través del estado diario. Se envía las resoluciones al correo electrónico o bien se revisan en la plataforma judicial. Esta solicitud de aclarar es mediante un previo a proveer donde el tribunal solicita que se aclare el nombre de la parte demandante. La forma de responder de la parte demandante será con un escrito que se llama cumple el ordenado donde señala lo pedido por el tribunal. La contestación de la demanda y todos los escritos que den movimiento a la causa se presentan en la plataforma judicial virtual de la misma forma en que se sube la demanda. Claro. Y ahí aparece el ejemplo. Sí. Lo pasamos eso, porque eso va a quedar para el martes. Sí, sí. Ya. Sí, porque aquí dice, por Estructura. ejemplo, vengo a cumplir lo ordenado por la resolución tanto, tanto, fogas tanto, tanto. sí, eso me llega a mí, eso mismo. Cada Sí, cierto tiempo me dan aviso. sí. Ya. Estructura del juicio ordinario. Inicio. Medida prejudicial o demanda. Periodo de discusión. Demanda, traslado, demanda, traslado, notificación al DDO, Demandado. término, emplazamiento, contestación, rebeldía, traslado, réplica, traslado, dúplica. Hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales, si los hay. Periodo de conciliación, llamado a conciliación obligatorio, no los hay. Citación a oír sentencia. Si hecho el llamado a conciliación, este no se produce, se recibirá la causa a prueba. Periodo de prueba. Término probatorio 20 días. Observaciones a la prueba 10 días. Periodo de sentencia. Citación de oír sentencia. Plazo de 60 días para dictar sentencia. Ya. Yo habíamos visto el juicio ordinario, ¿cierto? En el módulo anterior, ¿ya? Ay, profe, ¿sabe que no me se acuerdo en con- qué página vamos? Me perdí. ¿Qué le puede decir a Gladys en qué página va? Porque yo no 28, tengo Es que con sabe número. cómo Página yo. 28, Gladys. Ah, no, a ver, gracias. 28, amiga. Gracias, Le. Ya.
Entonces, ¿se acuerda que habíamos visto, cierto, el juicio ordinario? Ya el juicio ordinario consta de 4 etapas. Está la etapa de discusión, la etapa de conciliación, el llamado a prueba. El llamado de a prueba se hace cuando hay hecho sustancial y pertinente y controvertido, ya ahí se abre este término probatorio. Si no hay hecho sustancial y pertinente y controvertido, no se abre este término probatorio, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Se cita a las partes, o sea, a las personas que van a ser testigos, ¿cierto? Y en ese periodo. Y ya después sigue el último periodo, ya que ahí llaman a las partes o sentencia, que aquí tienen un plazo de 60 días. ¿Ya? Y están dentro de esos 60 días que el juez puede pedir medidas para mejor resolver, que ahí da un plazo de 20 días, ya hay estas medidas para mejor resolver, ya es en el caso que el juez, por ejemplo, tenga alguna duda de algunos de los puntos que se pusieron en estas pruebas. Por ejemplo, algún testigo, que este testigo él no quedó no fue muy claro en los hechos, ¿ya? Que él expuso, ¿ya? Y en ese caso se llama a ese testigo, ¿ya? Cuando el juez tiene alguna duda, ahí se agregan 20 días, que es el periodo que le estaba diciendo yo. Profe, ¿Ya? pero no se puede pasar más de los 60 días, ¿cierto? ¿Tienen que ser 60 días? No necesariamente, ¿ya? Se Porque pueden para el pasar. tribunal, sí, porque para el tribunal los plazos no son fatales. Para las partes sí son fatales, pero para el tribunal no. Para el tribunal no son fatales. Porque pueden llegar incluso más pruebas y pueden aumentar la cantidad de días también. Claro, sí. Ya. ¿Ya? Por eso cuando Por dicen eso, en la televisión se da un plazo de 60 días y ahí después aumenta, se dará un plazo nuevamente de 60 días más. Y ahí tú sumas y son claro, 120 días. A veces puede ser hasta un sí, año. sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, al tribunal no hay plazos fatales. Profe, ¿Ya? Porque son 60 días hábiles. Se habla de 60 días o 30 días, ¿eso es hábil? sí, días hábiles. O en general, al sábado y domingo contando todo. No, en los juicios ordinarios son días hábiles. Ya en los Ya. juicios penales son días de corrido, entonces ahí hay que diferenciar Ya. también dependiendo de los juicios. Ya. Continuamos con el Diego, recurso. ¿los Sí, juicios ordinarios son hábiles? sí, los juicios ordinarios son hábiles. Ya, continuamos. Recursos. Acto jurídico procesal de parte de quien, acto jurídico procesal de parte o de quien tenga legitimación para actuar mediante el cual impugne una resolución judicial, ay, me enredé. Judicial. 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 No ejecutoriada dentro de... Bueno, es que yo soy Luis Carranza, por eso. Ya, empezamos todo de nuevo para que la clase sea en orden. Ya, recursos. Acto jurídico procesal de parte o de quien tenga legitimación para actuar mediante el cual impugna una resolución judicial no ejecutoriada dentro del mismo proceso que se pronunció solicitando su revisión a fin de eliminar el agravio que sostiene se le ha causado con su pronunciamiento. Recursos. Ya, ¿lo dejo ahí? Sí, ya, Stop. porque Tiene que decirme stop, stop, profesora. stop, Felipe. Ya, entonces los recursos, ¿cierto? Es cuando esta persona, bueno, siente que se le ha ocasionado algún agravio. Ahí uno puede poner un recurso, ¿ya? Cuando se le ha provocado algún agravio en la sentencia, ¿cierto? Ahí yo puedo pedir un recurso de apelación. Y ahí yo voy a ¿Como los recurso de amparo que se superiores. dice? Es que hay diferentes tipos de recursos, ¿ya? Por ejemplo, el recurso de amparo que se va directamente a la Corte de Apelaciones, hay recurso de protección, recurso de amparo. Claro. Tengo Ya. como recurso apelar, puedo poner un recurso de ampliación, modificación y enmienda, hay varios tipos de recursos, ¿ya? Pero cuando esto se da, cuando esta persona siente que ha sufrido un agravio, ¿ya? Y los tipos Ya. de recursos van a ser de acuerdo a los tipos de resoluciones que hay.
¿ya? Las resoluciones, claro, son diferentes, por ejemplo, sentencia definitiva, sentencia interlocutoria, materia penal, autos, decretos, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Ok. Ya, Felipe. Ya. Recursos según el tipo de resolución. Sentencia definitiva. Procede apelación y casación, nunca reposición. En materia penal, al ser única instancia, no procede la apelación, solo procede contra la sentencia que falla el procedimiento abreviado. Sentencia interlocutoria. Materia civil. Solo apelación, salvo que la ley señale otros recursos como la reposición especial contra la resolución que recibe la causa a prueba. Materia penal. El recurso propio contra este tipo de resoluciones es la reposición. Sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, procede la apelación y la casación de forma y fondo. Autos y decretos. Reposición y excepcionalmente la apelación. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a ver, de acuerdo al tipo de resolución, ya los recursos que yo puedo interponer, ¿ya? Porque dependiendo, ¿cierto?, de la resolución, va a ser la apelación que, o sea, el recurso que yo voy a poner, ¿ya? Entonces acá dice que, de acuerdo a la sentencia definitiva, yo puedo poner un recurso de apelación o casación, ¿ya? Que procede en contra del apelación, solo procede en contra de la sentencia que falla el procedimiento abreviado. Y en materia civil, ¿cierto? Puedo poner la apelación, ¿ya? Y la reposición especial, pero en el tema de la causa a prueba, ¿ya? Aquí se da, por ejemplo, la causa a prueba, ya cuando yo estoy dentro del juicio ordinario y se recibe la causa a prueba, ya, y si yo quiero en los puntos de prueba, ya, porque, por ejemplo, el tribunal dice ya, estos puntos van a ser los puntos de prueba, ya, y dentro de esos puntos de prueba, si yo quiero eliminar, ampliar, ya, esos puntos de prueba o modificar, ahí yo puedo poner el recurso de reposición especial que se llama. Solamente en ese caso. ¿Ya? ¿Están un poquito perdidos con la materia o entienden más o menos de qué se trata? Al final es que para cada recurso no hay que complicarse. Como que cada recurso tiene su remedio. ¿Ya? Por ejemplo, la sentencia definitiva tiene este El de remedio. apelación. Claro. ¿Ya? La apelación. Esta otra resolución tiene este remedio y así es. No, ¿Ya? y Porque aparte que no, todo está casi como las definiciones que tomamos antes en las otras materias. Así que es como sí. ir acordándose de lo otro que pasamos y ahí uno va a ir entendiendo más Claro, y rápido ahí todo uno va esto. relacionando. Sí. Sí. Ya, ¿Ya? entonces seguimos con lo último para después irnos al break o no. Sí, O ya sí. o los días nos vamos a ir por el alambre. No, no, sí, tenemos Ah, que ir ya. a break. Ya, recurso de aclaración. Rectificación y enmienda. Reglamentación. Artículos 182 al 185 del CPC. Acto jurídico procesal del mismo tribunal que dictó una sentencia definitiva e interlocutoria, quien de oficio o a requerimiento de cualquiera de las partes del proceso procede a aclarar los puntos obscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparecen de manifiesto la sentencia. El juez no puede modificar o alterar su decisión, principio de deshacimiento. Por lo tanto, lo que se persigue es explicar. ¿Ya? Entonces, el recurso de aclaración, rectificación, enmienda, ¿cierto? Está relacionado cuando proceden a aclarar algunos puntos oscuros y dudosos, ¿ya? Salvar omisiones, rectificar errores de copia, ¿cierto? De cálculos numéricos, que en la sentencia ya hay algún número que no corresponde, que lo tipiaron mal, para eso es la rectificación. Aclaración, rectificación, enmienda, para los puntos oscuros que no.
que no cuadran en sí, ¿ya? Vámonos a break y de ahí seguimos. Ok, ¿hasta qué hora? Ya, Hasta las 8:25, Ya. ¿ya? ya, profe. Ya nos vemos.
Ya. ¿Están? ¿Volvieron? Sí, acá Sí, profe. estoy. Ya. Como habíamos hablado, ¿cierto? Del recurso de aclaración, rectificación y enmienda, que es un acto jurídico procesal, ¿cierto? Del mismo tribunal que dictó la sentencia definitiva o interlocutoria, ¿ya? Puede ser que quien de oficio, puede ser que quien de oficio o requerimiento de cualquiera de las partes en el proceso proceda a aclarar en este caso los puntos oscuros o dudosos. ¿Ya? En el caso de omisiones que se hicieron, se quieran hacer rectificaciones, referencias de cálculos numéricos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el juez no puede modificar o alterar su decisión, principio que está relacionado con el deshacimiento del tribunal. Por lo tanto, lo que persigue es explicar, ¿ya? Aclarar los puntos oscuros y dudosos, por ejemplo, en las sentencias dictadas en un juicio de indemnización de perjuicios, no establece la fecha desde que se reajusta la suma que por sentencia se manda a pagar o no señala cuáles son los intereses para calcular. Ya en este caso, como habla de los puntos oscuros, ¿cierto? En una sentencia que sea de indemnización, ya de indemnización de perjuicio, no se detalle, ¿cierto? O no se coloque la suma que se tiene que pagar o los intereses, ya según en el tiempo que se tengan que pagar. Ya salvar omisiones, llenar vacíos de la sentencia. Por ejemplo, la omisión de referencia en la cita de la disposición legal que invoca por sentencia recurrida o de un dato para individualizar a una parte. ¿Ya? Si somete algún dato, ¿cierto? Que estos datos son importantes, ¿cierto? Individualizar a la persona si este dato no está, ¿ya? Para llenar en este caso la sentencia. Rectificar errores de copia, de referencia de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia. Por ejemplo, que las sumas indicadas en los considerandos sean a las señaladas en la parte resolutiva. ¿Ya? ¿Se acuerda que nosotros también habíamos visto las partes de una sentencia, que lo vimos en el módulo anterior? ¿Cuáles eran las partes de una sentencia? La sentencia tiene una parte expositiva, una parte considerativa y una parte resolutiva. La parte expositiva, ya esa es la parte que tienen cuando, ¿no es cierto?, se emite una sentencia, tiene estas partes, expositiva, considerativa y resolutiva, ¿ya? La expositiva ya tiene que ver con los antecedentes, ya los antecedentes, ¿cierto?, los hechos. La parte considerativa se relaciona con los hechos probados, ¿ya? Y la resolutiva está relacionada con la decisión que se tomó, ¿ya? Esas son las partes de una sentencia, ¿ya? Y acá, por ejemplo, dice que procede contra las sentencias definitivas e interlocutorias. Procede de oficio por el tribunal, plazo dentro de 5 días siguientes a la primera notificación de la sentencia. A petición de parte no hay plazo. En cualquier momento, la interposición de este recurso no suspende los plazos para deducir otros recursos. Ya, entonces cuando se dice se pide de oficio, es que lo pide el tribunal, ¿ya? O lo pide las partes, ¿ya? Porque dentro de un juicio hay documentos que el tribunal, no sé si ustedes han escuchado eso, que dice se pide de oficio, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo en un juicio de familia, ¿ya? No puedo llevar antecedentes que sean personales de esta parte contraria. Por ejemplo, yo, si está ya María Fernanda, ¿cierto? Yo represento a María Fernanda y María Fernanda está demandando, por ejemplo, a su pareja por pensión de alimentos, ¿cierto? Ya, yo no puedo, ella no me puede pasar a mí las liquidaciones de sueldo de él, ¿ya? Eso no me lo puede pasar ella y yo presentarlo, no. El tribunal pide de oficio esa documentación. Toda la información que sea particular de la persona se tiene que pedir de oficio. ¿Ya? Tramitación y efecto. ¿Quién quiere leer tramitación y efectos? Yo, profesora. Ya, Felipe.
Porque al parecer estamos los dos nada más en clase. Hoy Ya, no hay ningún profesora. compañero más, no se escucha a No, nadie. Sí, no, están estamos, que estábamos esperando a Felipe. todas. Estamos calladitos. Ya, vamos. Ya. Tramitación y efecto. Artículo 183 del CPC. Debe ser interpuesto ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Puede resolverse de plano o previo traslado a la contraparte. El tribunal se encuentra facultado para suspender o no los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia. 1. La interposición de un recurso cualquiera no impide que el tribunal de oficio o a petición de parte pueda efectuar la aclaración, rectificación y enmienda. Artículo 185 del CPC. El plazo para interponer recurso de apelación no se suspende al solicitar la aclaración, rectificación o enmienda, inciso segundo, artículo 190 del CPC. La resolución que se pronunció de la aclaración, rectificación o enmienda es apelable. Artículo 190, inciso segundo del CPC, siempre que la sentencia original también sea apelable, que la cuantía de la cosa declarada, agregada o rectificada admita la apelación. Ya, ¿Continúo o paramos? no, para esto. Ya, entonces acá dice cuando se interpone cualquier recurso, ya puede ser de oficio o a petición de parte. ¿Ya? El plazo para interponer el recurso no suspende solicitar la aclaración, rectificación o enmienda. ¿Ya? Y para esta resolución que se pronunció ya sobre este recurso, ya siempre se va a dictar este recurso, ¿cierto? Siempre que la sentencia original también sea apelable, que la cuantía de la cosa declarada, agregada o rectificada admita apelación. ¿Ya? Entonces tiene que cumplir, ¿cierto?, con estos requisitos para poder interponer el recurso. Ya. ¿Ya? ¿Continuamos? Ya. Recurso de reposición. Acto jurídico procesal de parte, que tiene por objeto impugnar autos y decretos en forma excepcional, sentencias interlocutorias que causan agravio, pudiendo el mismo tribunal que dictó las resoluciones, en virtud de esta impugnación, modificarlas o enmendarlas. Artículo 181 del CPC. Se fundamenta en el principio de economía procesal. Características. A. Es un recurso ordinario. B. Es un recurso de retractación. Se interpone ante el mismo que dictó la resolución. C. Es un recurso no devolutivo. El que conoce y falla es el mismo que dictó la resolución. D. Emana de las facultades jurisdiccionales. E. Procede contra autos y decretos excepcionalmente en contra de sentencias interlocutorias cuando así lo señala la ley. Clasificación. A. Reposición ordinaria. Procede contra autos y decretos, plazo de 5 días hábiles. Artículo 181, inciso segundo del CPC. B. Reposición extraordinaria. Procede contra autos y decretos. Si se hacen valer nuevos antecedentes, no se establecen plazos. Artículo 181, inciso primero del CPC. Nuevos antecedentes es igual nuevos hechos jurídicos, no confundir con nuevos argumentos. C. Reposición especial. Procede en contra de sentencias interlocutorias que expresamente señala la ley. Plazo de 3 días hábiles es excepcional por el tipo de resolución y por el plazo. Ya. Esto. Ya. Ya, el recurso de reposición entonces es el que tiene como objeto impugnar autos y decretos, ¿ya? En forma excepcional son las sentencias interlocutorias, ¿ya? Que causen agravios, ¿ya? Entonces, este recurso de reposición se va a aplicar a los autos y a los decretos, tiene ciertas características, ¿cierto? Y los tipos de reposición que hay es la ordinaria, en la extraordinaria y en la especial, ¿ya?
Ya, Felipe. Continuamos. Procede contra autos, decretos, excepcionalmente interlocutorías señaladas por la ley. Resolución que declara inadmisible la apelación, artículo 201 del CPC. Resolución que recibe la causa, aprueba, artículo 319 del CPC. Procede también apelación en subsidio. Resolución que cita a las partes a oír sentencias definitivas, artículo 432 del CPC. Resolución que declara inadmisible la casación, artículos 778 y 781 del CPC. Resolución que declara inadmisible la casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento, artículo 782 del CPC. Resolución que rechaza la solicitud para que la Corte Suprema conozca en pleno de la casación en el fondo, artículo 782 del CPC. Resolución que declara inadmisible el recurso de queja, artículo 549, letra A del COT. Resolución que declara inadmisible el recurso de nulidad en materia procesal penal, artículo 380 del CPP. Titular del Ya, recurso. ya. Paro. Esto. Ya, entonces aquí salen contra qué resoluciones son, ¿cierto? Dice que son contra autos con decreto y excepcionalmente, ¿cierto? Contra sentencias interlocutorias cuando señala la ley. Y ahí, en este caso, Felipe dio los diferentes tipos de resoluciones que hay. Cuando se declara inadmisible la apelación, cuando se recibe la causa a prueba, ya ahí hay una resolución, ¿cierto? Perdón, un recurso, ya que este recurso es un recurso especial, ¿ya? Un recurso de Disculpe, reposición especial. ¿a qué se refiere apelación en subsidio? Apelación en subsidio significa que, por ejemplo, yo pongo el recurso, puedo poner el recurso de reposición, ¿ya? En Ujú. subsidio el de apelación. ¿Ya? Por Ya. ejemplo, si no me acogen este recurso que yo estoy poniendo, ¿cierto? De reposición, Ujú. dejo al tiro puesto que me acepten el de apelación, sí. Ok. Entonces eso se llama en subsidio. Igual cuando uno demanda, por ejemplo, también subsidiariamente, ¿ya? Por ejemplo, dentro de una empresa, ¿cierto? Está la empresa contratista y está la empresa mandante. Yo puedo demandar a la empresa contratista y subsidiariamente a la empresa mandante. Ya. Es como un buen chileno, diríamos, tener la cartita bajo la manga. Claro, Plan eso, B. muy bien. La cartita. Ese es el plan El B. plan B, sí. Ya, continuamos. Sí. Titular del recurso, demandante, demandado y tercero interesado, que haya sufrido un agravio con la dictación de la resolución judicial objeto de la impugnación. Plazo para su interposición se cuenta desde la notificación por el Estado Diario o por cédula, según el tipo de resolución. Reposición ordinaria, 5 días. Reposición extraordinaria, no tiene plazo. Reposición especial, 3 días. Forma de deducir el recurso. Por escrito, la suma indicará reposición. Indicar la resolución que se impugna. Fundamentos de hecho y de derecho. Excepcionalmente, en el mismo escrito, en forma subsidiaria, la apelación. Tramitación. Reposición ordinaria. De plano, no suspende otros plazos. Reposición extraordinaria. El CPC no señala tramitación. Si se hacen valer nuevos antecedentes, se da tramitación incidental. Reposición especial. Hay que distinguir auto de prueba. Se resuelve de plano o incidente. Otras resoluciones no se dice nada, por lo tanto puede ser incidente o de plano. Ya. Dentro del juicio ordinario, ¿cierto? Que teníamos la etapa de discusión, conciliación y el llamado a prueba. Aquí en el llamado a prueba yo puedo poner este recurso de reposición, ¿cierto? Con apelación en subsidio, ¿ya? Y lo pongo en esta etapa, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, las notificaciones son siempre por cédula, cuando el tribunal llama a las partes al tribunal,
cuando el tribunal llama a las partes, ¿cierto? Y lo otro que, ¿cómo se llama? Cuando llama a las partes al tribunal, ¿cierto? Ahí se pone el recurso de reposición, ¿ya? Y se notifica por cédula. Sí, eso voy a agregar. Pero se da en ese caso la reposición, ¿ya? Se da en ese caso. Y no se podría notificar, ¿cierto?, en forma personal porque ya la primera notificación se hizo. ¿Ya? Y por eso la que sigue son por cédula, ¿ya? Porque la primera notificación de la primera resolución es en forma personal. ¿Ya? Y, ya, lo otro que cuando esta reposición se hace cuando yo quiero aclarar, modificar o eliminar algún punto de prueba, ¿ya? Aquí en esta etapa que es cuando se recibe la causa prueba, que es como la tercera etapa del juicio ordinario. Ya, ahora sí, Felipe. Los efectos. Reposición ordinaria. Se suspende el cumplimiento de la resolución y hay que esperar el fallo. Reposición extraordinaria. Si se hacen valer nuevos antecedentes y se da tramitación incidental, se suspende el cumplimiento de la resolución. Reposición especial. Se suspende el cumplimiento de la resolución. Fallo del recurso. 1. Se acoge o rechaza el recurso de reposición. 2. Si es acogido, el recurso de reposición contra esta resolución procede la apelación, artículo 181, inciso 2 del CPC. 3. Si es rechazado el recurso de reposición, la resolución es inapelable, salvo que subsidiariamente procedía la apelación, artículo 181, inciso 2 del CPC. ¿Qué es un recurso de apelación? En términos generales, un recurso de apelación es el medio para impugnar las resoluciones judiciales dictadas por un juez que no considera justas. Se produce cuando una de las partes de un litigio no se encuentra en conforme con la decisión de un tribunal o un juez. Ante tal situación de desacuerdo, se decide apelar a un órgano superior para que revise el posible fallo y en caso de que se encuentre algo por subsanar, se encargará una nueva citación judicial para esperar otra sentencia. Cuando ya no hay posibilidad de apelar, se dice que la sentencia queda firme. El recurso de apelación ha de presentarse de acuerdo a unos plazos. Con respecto a la jurisdicción civil, el plazo para interponer el recurso de apelación es de 20 días y en él debemos exponer las alegaciones en las que basamos la impugnación. No debemos olvidar citar claramente la resolución a la que estamos apelando ni los pronunciamientos que impugnamos. Tal recurso ha de ser sustentado ante el juez que dictó la sentencia que se pretende impugnar. Esta norma es válida tanto para la apelación de autos como para la apelación de sentencia. Además, en caso de apelación de sentencia, el apelante o interesado habrá de acudir de nuevo al juzgado, puesto que el recurso debe contar también con una sustentación verbal ante la audiencia. La finalidad de la apelación es revocar o anular una resolución judicial. Ya, entonces el recurso de apelación es principalmente para impugnar alguna resolución cuando esta persona ha sufrido algún agravio con la resolución que se dictó, ¿ya? Ahí puede poner este recurso de apelación, ¿ya? Y tiene un plazo, ¿cierto?, para poner el recurso. ¿Ya? Pero cuando la persona en sí siente que ha sufrido un agravio con esta sentencia que se dictó, puede recurrir a un recurso, a cualquier recurso, ¿ya? Dependiendo de la sentencia, como habíamos visto antes. Pero siempre con el mismo tema que va la acusación. Claro, Sí, no puede colocar otras cosas que no vengan al caso, porque eso sí, es lo que más o menos se entendió acá. sí, claro. Tiene que ser todo relacionado Relacionado A con la demanda. a la demanda. claro, Sí, con el objeto del juicio. sí. ¿Cuántos recursos de apelación se ganan?
En cuanto a las posibilidades de ganar un recurso de apelación, las cifras no son muy alentadoras. Se estima que 8 de cada 10 recursos no prosperan en los tribunales. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a éxitos y fracasos dependiendo de la jurisdicción e incluso de la comunidad autónoma. Si establecemos comparativas, por ejemplo, si llevamos a cabo un recurso de apelación civil, tendremos más probabilidades de ganar que si se trata de un recurso de apelación penal. Lo cierto es que en la jurisdicción civil obtenemos mejores datos. Son las apelaciones que más prosperan, las de la familia. De hecho, se estima que en el 50% de los casos se le reconoce al recurrente el derecho que no se le había estimado en primera instancia. Un estudio comparativo de las memorias del Consejo General del Poder Judicial ha indicado recientemente que los recursos de apelación españoles triunfan cada vez más. Sin embargo, las tasas para acceder a la justicia, no solo en primera instancia, sino también, especialmente en segunda instancia, ha conseguido disuadir a un buen número de personas a la hora de recurrir una sentencia que considera injusta. En caso de que la apelación resulte concedida, puede tener tres efectos. Suspensivo del recurso. El proceso queda paralizado hasta que el juez de segunda instancia resuelva el recurso. Esto es, no se podrá efectuar ningún trámite procesal ante el juez de primera instancia que el superior se resuelva. No obstante, el juez de primera instancia que dictó la sentencia que ahora se está apelando conservará la competencia para conocer todo lo relacionado con las medidas cautelares que decretó. Devolutivo del recurso. El hecho de que se haya aprobado no afectará el trámite del proceso, es decir, el juez de primera instancia continúa el recurso del mismo. Diferido. Se caracteriza por ser un efecto mixto, ya que por un lado la sentencia aprobada se suspende, mientras que por otro el proceso continuará su curso ante el juez que lo ha llevado hasta el momento. Ya. Entonces aquí habla también de los efectos, que yo la otra vez le había hablado que era en el solo efecto devolutivo o suspensivo. ¿Ya? Que me lo habían preguntado ustedes también, ¿ya? En el efecto suspensivo, ¿cierto? Cuando conoce un tribunal de primera instancia, ya en el suspensivo, y tengo esta resolución en el tribunal de primera instancia y conoce el tribunal de segunda instancia, el de primera instancia se suspende hasta que está conociendo mientras conoce el de segunda instancia. Es en el efecto suspensivo. Y en el efecto devolutivo es cuando el tribunal, ¿cierto?, de primera instancia pasa al otro tribunal de segunda instancia, pero no se paraliza todo lo que se está realizando en primera instancia, ¿ya? Mientras conoce, no se paraliza el proceso. Sigue el proceso. Ya ese es en el solo efecto devolutivo y en el efecto suspensivo. Uno se paraliza mientras el segundo conoce y el otro sigue. ¿Y en el diferido? En el diferido es mixto, como dice acá, es como que Ah, se complementan los dos. ya. Se suspende, acá dice que por un lado la sentencia aprobada se suspende, mientras que por otro lado el proceso continúa su curso ante el juez que ha llevado hasta el momento. Ahí es mixto, una combinación de los dos. Ya. Continuamos. ¿Cuánto tiempo tarda en resolverse un recurso de apelación? El recurso de apelación se resuelve por el tribunal en un plazo estimado de 10 días desde la terminación de la visita. Sin embargo, si no se hubiese celebrado visita, el auto o la sentencia habrían de dictarse en un plazo de un mes desde el día siguiente a aquel en que se hubiera recibido los autos en el tribunal competente por la apelación. Diferencia entre recurso de apelación y casación. Existen alguna diferencia entre ambos recursos, dada su naturaleza y la excepcionalidad de presentar un recurso ante el órgano de justicia de mayor importancia jerárquica. Por un lado, en el recurso de apelación se pueden revisar el derecho y los hechos de un juicio, siendo constitutiva de instancia.
Por otro, la casación solo hace referencia al derecho, pero no constituye instancia. Además, mientras que el recurso de apelación es un recurso judicial ordinario, el de casación es extraordinario. Este es su segunda diferencia, pues mientras que la apelación permite que se revise para una instancia superior cuestiones de hecho y de derecho, el recurso de casación solo permite revisar las cuestiones sobre derecho aplicable y sobre el procedimiento. Cuestiones de forma, no se revisan los hechos. En apelación se dicta una segunda instancia, mientras que en la casación la sentencia recurrida se anula. En cuanto a los órganos encargados de gestionar ambos recursos, también encontramos diferencias. En el recurso de apelación se presenta ante el mismo juez o tribunal que dictó la sentencia y se eleva al Tribunal Superior en grado. Sin embargo, en la casación, aunque hay excepciones, la decisión la tiene el máximo tribunal del Estado. Ya. Entonces, acá, ¿cierto? Hay una diferencia entre el recurso de apelación, ¿ya? Y el recurso de casación, ¿ya? El recurso de apelación se interpone en la Corte de Apelaciones, ¿cierto? En primera instancia, ya el recurso de casación en la Corte Suprema, que no requiere instancia. En el recurso de apelación se ven los hechos y el derecho, ¿ya? Y en el recurso de casación solamente se ven temas de derecho. Esas son las diferencias que hay entre uno y otro. ¿Ya? Y hasta aquí llegaríamos con la materia. Y hasta aquí llega la prueba del Hasta martes. esta parte, pero saltándonos la Hasta- otra parte Sí, que, las partes sí, que son que ¿cómo se dejamos llama? hasta la Los página formatos, 26, sí, sí. Los que eso son nos los formatos, saltamos. sí. No, sí, eso se saltan. Y después le voy a Profesor, y dar. después eso de la unidad 3, gestión judicial en adelante, eso ya sería lo último de esto, ¿no es Sí, cierto? eso sería lo último, sí. Ya, entonces esa la Estaríamos prueba la con lo tendríamos el Martes. día Martes. 17, no, pues pero esta de gestión judicial la tendríamos el día 17 de septiembre, la otra sería el 19 de septiembre. Porque yo considero ¿Cómo? que nadie, No, No, por el yo considero que 12. nadie, no. Si salimos el 13, pues Si enchúfate, salen po. el 13, el no, 12. es que yo ya hablé con el director y me dijo que iban a hacer clases para el 18, Ah, ya. Aquí te- para aquí Entonces hacer las tenemos, hacemos fiestas patrias. 18 y 19. Sí, Hacemos 18 y 19. Ya, entonces hasta acá va a llegar la otra prueba y vamos a ver los tips. Ya de la prueba. ¿lo vamos a Pero ver no ahora? está que hacer la prueba. No, Sí. la próxima El semana. martes. el martes. Pero Ya. entonces la prueba del martes hasta aquí. Entonces Sí. laboral, derecho y la sentencia, ¿o no? No, no solamente Escrituración. escrituración, porque ya pasamos, hicimos la Escrituración, prueba de sí, pues. laboral. Ah, solo escrituración. Sí, solo escrituración. ¿Ya? Toda la materia que vemos hasta hoy de escrituración. Lo otro que quería habilitar mañana, pruebas recuperativas. Para los que deben prueba, ¿saben? Hay varios que deben prueba para que no se nos junten, no se les junten Profe, muchas yo la pruebas. primera prueba no puedo ver mi nota, pero yo la di. ¿La diste? Sí, A ver, déjame anotar el nombre tú. Jennifer Montesino. Jennifer Montesino. Sí, es que yo no la puedo ver, pero yo la di. Ya, la primera prueba. Mm. Ya se voy a ver la nota. ¿Quién más debe prueba? Ya, pero a los que deben prueba, mañana voy a habilitar la prueba. Va a estar en la plataforma. Ya, Sí, va a déjelo estar en escrito la por plataforma. WhatsApp para que Ve el aviso sepan. por Sí. WhatsApp. Lo voy a decir por WhatsApp, ¿ya? Sí. Así que voy a Así pasarla todos aquí. saben después. Sí. Ya, entonces, Fernando Araneda. No está. María Arias. Sí, Presente, está profe. María Arias. ¿Cómo María que no? Fernanda. No, sí, nomás, Aquí- pero sí estoy. Sí. Que hoy día estoy muy cansada. Ya hablé Ni, mucho durante ni el día. habla. Hoy día no habló nada. Nada. Hoy sí, por eso me extrañó. Qué bueno que me echaron de menos, Gladys. Pero no, que hoy día estoy muy cansada, ya no me sale ni la voz. Pero escucho, sí escucho. Ya. Es que como Paola tú tienes, Barraza. tienes tanta historia, por eso me... Sí. Presente. Paola Barraza sí la vi. Ya. Catherine Caño, también estaba Sí, ¿para qué iba Catherine. a repetir? Catherine está. Caño.
No, parece que no, profe. No, no está. Gladys, sí. Alicia González, Presente. ya. Constanza Lizama, Presente, profe. Catherine Medina. ¿Dónde está Catherine? Jennifer Montesinos, está Presente. aquí. Ah, Iraida también. Patricio Palma. Ya. Jessica Peña, sí. Sí, presente. Francisca Polanco. Presente. Francisca, ya. Ariane, no. Débora Sepúlveda. No, no está Débora. Felipe Vergara. Presente, profesora. Alicia Navarrete. Presente, profe. La risa. Tiene voz de locutor el Felipe. Sí, tiene voz Está cambiando- a él. En la primavera, en la primavera. Profe, la al final, primavera. la prueba entonces este martes 10, ¿cierto? Sí, el martes Sí. 10 era la prueba. Sí. Oye, Infinita. AMFM. Infinita. Así que después FM. finalizan con la última prueba de lo que sigue ya hasta el jueves. El jueves 12 Profesor, una terminamos con la última consulta. prueba. Profesor, una consulta. Usted me colocó presente, ¿no es cierto? Sí, sí, don Sí, Felipe, le coloqué muchas presente. gracias. Muchas gracias, profesora. Se pasó. Ay, Ah, Patero. Ya, así hay que un poco de humor para que empecemos las fiestas patrias con humor. sí, lo bueno es que justo terminamos todas las pruebas del 2, así que no van a tener que estudiar. Sí. Sí. Después ya empezamos con notaría. Notaría. Sí. Las clases de notaría dictadas Pero por la van a profesora avisar Jessica. cuando empiezan las clases. Sí, van a avisar. Entonces terminamos este martes. Se acaban las Claro, pruebas y las... terminamos el todo. martes y después llegamos el 23. El Sí, el 23 23. habían dicho. Claro, llegamos el 23. Entonces ahí tengo que preguntar si vamos a seguir al tiro el 23 con el curso de notaría. Yo creo que sí. Sí, pero tendrían que subir el formato y todas las cosas, Sí. los módulos. Los módulos, claro. Profe, Entonces, ¿cuándo es la prueba con toda la materia? no, Porque ahí al tenemos que finalizar estudiar. todo. Va a ser fácil. Ya no, po. Ese es No, sí, aprobando con un hacer- 5.9, aprobas con un 5.9.